Bienvenidos a esta edición especial de Perfiles 360. Estoy desde los hangares de Copa con Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, a quien le doy las gracias y la bienvenida por esta entrevista. Don Pedro, muchísimas gracias. Gracias, a la orden siempre. Me encanta que estemos desde aquí con todos los aviones de fondo y bueno, la verdad que increíble lo que uno puede ver aquí alrededor. Yo creo que todos lo conocen, pero hay que poner en contexto un poco esta operación que usted maneja. 32 países operan, 85 destinos, más de 7,000 personas solamente en Panamá, un promedio de 370 vuelos diarios y la cabeza de esta operación con un equipo maravilloso que vamos a hablar, Pedro Heilbron. Pero usted tiene 36 años en esta empresa, 1988. En ese momento comenzaban la aviación internacional y usted entra a Copa y digamos, ¿cuál es el primer mandato que le dice? Miren, agarra este proyecto. ¿Cuáles eran las expectativas en ese momento para Copa? Bueno, yo llegué muy joven, por supuesto, ¿no? Pues llegué en... Todavía está joven. Claro. Llegué en un momento crítico para la aerolínea y para el país. Era 1988. Quizás tú no habías nacido, pero estábamos en una... Sí, yo estaba en calle 50 también. Okay. Estábamos en una crisis financiera terrible. No Copa solamente, el país entero. El país entero estaba en una situación política y financiera muy complicada. Yo llego a Copa sin un mandato más allá de ahorrar costos para ver cómo sobrevivíamos. Y lo que me encontré, por supuesto, fue peor. Los vuelos estaban vacíos, peor de lo que pensaba. Los vuelos estaban vacíos, los pasajeros no estaban viniendo a Panamá. Nosotros teníamos solo dos aviones de tercera mano. Era una operación poco complicada, pero aún así la situación estaba muy difícil. El reto era grande. El reto era enorme y no había brújula, no había rumbo. Yo puedo decir que el personal, que éramos muy pocos, éramos 200 personas apenas en ese momento, las personas, la mayoría, estaban solo como que esperando que llegara el final. Y bueno, de ahí fue empezar a buscar, a idear qué iba a ser Copa, porque teníamos que buscar una salida al hueco. Y yo creo que hay dos hitos bien importantes que yo considero que es el antes y después de Copa. Uno, en 1998, cuando hacen esa alianza con Continental Airlines, y 7 años casi después, el 2005, Copa sale a la bolsa de valores en Nueva York, con $25 la acción. Hoy día, el último año, ha fluctuado entre 90 y 109, o sea, realmente un crecimiento exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que enfrentó como líder para lograr estos dos hitos tan importantes para Copa? Voy a hablar antes de quizás el primer hito, antes del de Continental, porque fue el que facilitó que ocurriera lo de Continental. El preámbulo. El preámbulo fue que en el medio de esta crisis del 88, luego la invasión en el 89, dejamos de volar un rato, teníamos que buscar un rumbo para Copa. ¿Cuál iba a ser la visión de Copa? Y lo que vimos en ese momento, al final de los 80, es que los países de América Latina y Caribe no estaban conectados. Era imposible viajar de Sudamérica a Centroamérica o de estas regiones al Caribe. Inclusive habían muy pocos vuelos a Estados Unidos. Y para volar de Sudamérica a Centroamérica, por ejemplo, había que tomar uno de los pocos vuelos a Estados Unidos, subir al norte y volver a bajar al sur. No había conectividad en nuestro continente. En la región. En toda la región. Nosotros vimos eso como una gran oportunidad y vimos que Panamá estaba en el centro, en el mero centro de las Américas, una posición geográfica envidiable. Teníamos un aeropuerto subutilizado, le decían el elefante blanco, la mitad del aeropuerto estaba literalmente cerrada. Entonces decimos, ok, aquí estamos en el medio del continente, nadie conecta a estos países, ese debe ser el destino de Copa. Y esa es la visión de Copa y esa ha sido siempre la misión de Panamá. Conectar desde pequeños en la escuela. Nos hablábamos que éramos el centro del mundo y el corazón del universo. El centro del mundo y el corazón del universo. Y el canal ya lo probó. Nosotros, esto es lo que tiene que ser Copa. Y en 1992, de una forma muy pequeña, lanzamos lo que se convirtió eventualmente en el Hub de las Américas.
Y debo decir que nuestros principales competidores en esa época, que eran aerolíneas más grandes y más sofisticadas que Copa en ese entonces, me decían que eso que estábamos haciendo no iba a funcionar, porque nadie volaba entre los países de América Latina y el Caribe. Y nosotros nos decíamos entre nosotros que sigan creyendo eso. ¿Cómo van a volar si no hay vuelos? Las carreteras no son buenas, no hay conectividad terrestre ni ferroviaria. Claro. Y bueno, o sea, ni por carretera pueden llegar. En efecto. Y la historia, por supuesto, nos dio la razón. Y eso nos preparó para que Continental se interesara en nosotros. El hub era chiquito, pero ya prometía. En 1998 tenemos este acercamiento con Continental Airlines. Hoy en día son United, donde ellos buscaban un socio en América Latina para poder competir mejor. Querían una conectividad que podíamos nosotros ofrecerles y nos vinieron con un plan de lo que ellos veían que Copa podía lograr, que nosotros lo veíamos como ambicioso, pero se quedó corto. O sea, ellos creyeron más que, digamos, en ese momento lo que ustedes mismos podían creer que podían lograr. Ellos en efecto, nos vieron un potencial mayor que el que nos veíamos nosotros mismos. Por supuesto, le dijimos, por supuesto, estamos de acuerdo y exacto. Y pues donde firmamos y firmamos una alianza en su momento única. Dos aerolíneas no habían firmado una alianza similar a lo que hicimos nosotros, como unimos los programas de viajeros frecuentes. Correcto. El President's Club, cómo unimos los estándares de servicio, hasta los uniformes, cómo pintamos los aviones. Los logos también cambiaron. Los logos de Copa. Muy similares. Fue algo que nos propulsó al primer mundo de un día para otro. Inclusive nos permitió tener aviones nuevecitos de la última generación, donde logramos financiamiento gracias al respaldo de ellos. Y los primeros aviones eran unas órdenes que ellos tenían con la Boeing que no iban a utilizar. Los traímos a mejores precios y eso nos permitió abrir todo el continente, empezar a volar sin escalas desde Panamá a todas partes. Que fue el hub de las Américas. Luego llega obviamente esa apertura a la bolsa, que fue un hito importante. Yo creo que el país entero recuerda esa campanada. ¿Qué significó para usted y para el equipo que dirigía y que ha dirigido la estrategia ese paso tan grande? Significó varias cosas. Primero, que fuimos a la bolsa porque Continental necesitaba vender su inversión en Copa, porque era un momento en que las aerolíneas de Estados Unidos no estaban bien financieramente y para ellos era importante vender la inversión en Copa y la mejor forma de hacerlo era en la Bolsa de Valores de Nueva York en este caso. Entonces eso fue lo que motivó esta transacción. Para nosotros, por una parte, fue buena, fue porque nos obligó a planificar a muy largo plazo para poder ir a la bolsa, a los grandes inversionistas del mundo y venderles una historia. La historia esa no podía ser que íbamos a hacer mañana o pasado mañana. Tenía que ser mínimo a 5 y 10 años. Y al hacer esos planes a muy largo plazo que no habíamos hecho antes, nos obligó también a salir a adquirir más aeronaves para poder respaldar esta historia que íbamos a contar. Y debo decir con mucha satisfacción que toda la historia que les vendimos la superamos. En crecimiento, en resultados y todo. No hubo un solo cuento, por suerte. Y lo que nos hizo fue mucho más competitivo. Nos hizo una aerolínea más agresiva, que creciera más rápido para beneficio de todo un país y toda una región. Mucho más competitiva y a la vez el lado contrario de la moneda es que hizo que nuestros competidores vieran todos nuestros numeritos y que vieran que lo que nosotros hacíamos creciendo un hub intra-América era mejor que lo que estaban haciendo ellos. Y a partir de ahí empezaron a imitar el hub de Panamá y nuestros competidores empezaron a fortalecer y crecer y crear sus propios hubs. Entonces, aumentó nuestra competencia. Aumentó la competencia, pero también aumentó las posibilidades para los viajeros de eso que en un principio no existía para nuestra región. Y una cosa balanceó la otra. Yo creo que hay momentos también importantes, obviamente el Hub de las Américas, después también Star Alliance, que fue un momento importante, y también Connect Miles, que es este tema de fidelidad. ¿Qué tan importante es
haber creado, independientemente de tener otro, digamos, global, haber creado su propio club de fidelidad? Muy importante, sin duda. Y la alianza con el unirnos a Star Alliance, haber creado Connect Miles y otro, inclusive creamos Wingo, una ultra bajo costo en Colombia. Todas estas cosas ocurrieron al comienzo de los años 2000, digamos en la primera parte de los años 2000, hacia 2010, 2011, luego en 2015 empezó una crisis en América Latina y fuimos implementando todas estas iniciativas para superar a la competencia que se fortalecía y para afrontar esta crisis que se dio en esos años, donde hubo recesión en Brasil, devaluación en Venezuela, también en Argentina. Entonces teníamos que buscar formas de fortalecernos como aerolínea y de ahí nacieron muchas de estas iniciativas. Antes de entrar, obviamente, en un punto de inflexión, que fue la pandemia, yo sí quisiera preguntarle cómo maneja su tiempo, su enfoque y cómo divide su equipo entre una operación del día a día, fortalecer, ir mejorando, ajustando la operación que es diaria versus el enfoque, la visión, la estrategia a mediano y largo plazo, el próximo paso. ¿Cómo hace un CEO de esta magnitud para hacer eso? Bueno, tienes que preguntarle a mi familia y te van a decir que lo hago mal. Bueno, no quería preguntarle cómo hace después también para balancear a la familia. Le van a decir que le dedico demasiado tiempo a estas otras cosas que mencionaste. No todo se puede balancear. Somos una empresa muy estructurada. Tenemos una visión muy clara, tenemos objetivos que renovamos todos los años. Tenemos una forma de comunicarnos muy bien con todo el equipo. Trabajamos en equipo, yo diría que de una forma impresionante. Cada equipo, cada persona sabe lo que le toca y separamos espacio para todo. Separamos espacio para todo lo que es planificación estratégica, para lo que es presupuesto, para lo que es objetivos, etcétera. Planes comerciales, tenemos espacios para esto. Para la parte humana también dedicamos mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con liderazgo, con desarrollo humano, con comunicación, ya que eso es lo que soporta todas estas otras estrategias de la misma empresa. Y luego para el día a día, tenemos muchas reuniones que cubren el día a día. Tenemos espacios para todo. Yo creo que hay algo que sí nadie planificó y es la pandemia. Eso sí nos agarró a todos desprevenidos y obviamente la aviación fue una industria, yo creo que todos recordamos los aviones de Copa, todos vimos esos aviones en el desierto de Estados Unidos y es algo que nadie se vio, nadie pensó que iba a pasar. Muchos países recibieron ayudas de los gobiernos para poder sostener la empresa, no fue el caso de Copa, ustedes a pulmón. En ese momento tan difícil, ¿cuál cree usted que fue la decisión más dura para poder salvar a la empresa? Bueno, primero decir que no solo, ningún país de América Latina recibió ayuda. No fue solo el caso de Copa en Panamá, ningún país recibió ayuda, pero nosotros fuimos la única aerolínea de todas las aerolíneas con las cuales competimos que no tuvo que acogerse a un proceso de reestructuración, lo que llaman el capítulo 11 en los Estados Unidos, que es reestructuración bajo un proceso de bancarrota, que permite reducir deudas, renegociar contratos, todo esto. Nosotros fuimos la única aerolínea que no pasó por este proceso, que se pudo mantener bajo sus propios recursos y bajo su propia fuerza, sin ningún tipo de asistencia externa. Pero igual fue muy, muy difícil y muy, muy complicado ese momento. Nosotros dejamos de volar por aproximadamente 5 meses y no había claridad en el futuro. Principalmente no sabíamos si después de volar, cuando pudiéramos volver a volar, si los pasajeros iban a querer viajar. Pensábamos que les iba a tomar mucho tiempo regresar a viajar y que las billeteras iban a estar muy golpeadas. ¿En algún momento perdió la esperanza, dijo, esto vamos a ir a la quiebra, o siempre mantuvo la fe de que iban a salir adelante? Nunca perdí la esperanza. Siempre supe
que íbamos a salir adelante, pero nunca supe qué tan rápido. Yo pensé que iba a tomar mucho, mucho más tiempo. Y ahora vamos a hablar de esos números porque son impresionantes. Y nos preparamos para lo peor y trabajamos el último segundo del día, todos los días, sábados y domingos incluidos, por Teams, por nuestra versión de Zoom, por Teams, porque no podíamos vernos en las oficinas, y nos preparamos para lo peor esperando lo mejor. Trabajamos con 3 pilares. En ese orden, el primero era salvar a la empresa. Eso significó renegociar más de 700 contratos que teníamos con proveedores, porque no estábamos produciendo ingresos, no podíamos pagarles los contratos que teníamos, y pudimos renegociar con prácticamente todos, con mejores términos. También lograr nuevas líneas de crédito, reducir la salida de efectivo, o sea, fortalecer nuestra caja. Fue un esfuerzo gigantesco y todo un equipo se dedicó a eso. Nuestro segundo objetivo fue salvar o proteger a nuestra gente. Salvar la empresa fue el primero, proteger a nuestra gente fue el segundo. Otro equipo se ocupó a eso, porque pues un grupo pequeño siguió trabajando los días enteros, principalmente el equipo aquí de operaciones técnicos, porque los aviones en tierra todavía hay que darles mantenimiento. Pero o sea que los costos siguen. La mayoría de las personas, pues muchas personas tomaron planes voluntarios con la promesa que los íbamos a recontratar donde volviéramos a volar. Unos planes voluntarios muy favorables, y muchas otras personas salieron en licencia. Y el gobierno les daba un dinero que no era mucho. Nosotros triplicamos o cuadruplicamos ese dinero. Les mantuvimos los seguros. Todas las semanas teníamos comunicación, les dimos mucho apoyo. Y apenas que se empezó a recuperar, empezamos a reactivar contratos, recontratar, traer a las personas que estaban en planes voluntarios, nuevamente un equipo dedicado a eso. Y lo número 3 es que teníamos que también cuidar a nuestros pasajeros, proteger a nuestros pasajeros, porque una vez que volviéramos a operar necesitábamos pasajeros. Entonces hicimos vuelos especiales para rescatarlos donde estuvieron varados por mucho tiempo. Les dimos tarifas bajas de una sola vía, inclusive a personas que no habían volado originalmente con nosotros para regresar a sus destinos, claro. Los vuelos humanitarios, etc. Nos enfocamos en esas 3 cosas y nos ocupamos mucho por salir adelante sin estar pensando mucho cuánto tiempo iba a durar o qué tan peor podía ser. Nosotros simplemente fue manos a la obra. Enfoque. ¿Cuál es el mayor aprendizaje? Ya nos tenemos que ir de este primer bloque. ¿Cuál es su mayor aprendizaje y su visión a la hora de tomar decisiones cambió después de la pandemia? Bueno, lo primero fue que yo a veces, como buen panameño, pensaba que aquí esas cosas no ocurren. Dios es panameño. Pero bueno, después de la pandemia, tenemos ya todos en Copa una mentalidad un poquito más realista, de que cualquier cosa es posible y tenemos que estar preparados para todo. Pero por otra parte, Copa estaba preparada para la pandemia, porque siempre hemos sido financieramente muy responsables, cuidamos nuestros costos, mantenemos dinero en caja siempre hablamos de que aunque las cosas estén bien hoy, mañana pueden estar mal. Y gracias a esa filosofía de empresa y a que nuestro personal conoce que nosotros operamos responsablemente en las buenas para que en las malas podamos sobrevivir también, pudimos salir adelante y nos recuperamos más rápido que la mayoría de las aerolíneas en el mundo entero. Y pudimos reactivar nuestros vuelos, traer de vuelta a nuestro personal y salir adelante. Y al día de hoy hemos reactivado todos los beneficios y aún más de lo que tenía nuestro personal antes de la pandemia. Y eso fue gracias a eso que nos hemos conducido de forma muy responsable. Lo que aprendí es a valorar más que nunca lo que siempre hemos hecho. Realmente es un caso de éxito y le agradecemos que lo haya compartido aquí. ¿Cuál fue ese enfoque y esos 3 pilares que lograron que pudieran salir siempre con un tema de responsabilidad previa de antemano, ¿no? Hacemos una breve pausa. Al regresar vamos a hablar de inversión, de expansión, de turismo en Panamá, bien importante. Ya regresamos. Hoy estamos con Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines desde los hangares de Copa. Ya regresamos.
Estamos de regreso con Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, desde los hangares de Copa en Tocumen. Y tenemos que hablar, por supuesto, del impacto que tiene Copa en la economía nacional y también la expansión. Recientemente abrieron 3 rutas nuevas, una en Brasil, el nombre es complicado. Florianópolis. Florianópolis en Brasil. Sí, pues le puedes decir Floripa, como le dicen allá. Como le dicen ellos mismos, ¿verdad? Sí. Tulum, que también es un destino importante, y en Raleigh-Durham, en Carolina del Norte. Sí. ¿Qué toman en cuenta ustedes para abrir rutas nuevas y qué rutas tienen, digamos, en el radar en los próximos años? Es un análisis. Tenemos un departamento de planificación muy bueno. Analiza muchos factores cuando abrimos un nuevo mercado, pero siempre estamos buscando países que agreguen a esa conectividad líder que tiene Panamá en toda la región. Queremos una combinación, lugares que traigan turistas al país y a la región, pero también lugares que sean buena conectividad para el mundo de negocios, para la inversión extranjera. Y hay algunos destinos que, bueno, son de recreo y de turismo, que también es importante. Y tenemos todo tipo de destinos en nuestra red de rutas. Entonces, por ejemplo, Florianópolis es una ciudad bastante grande, una de las principales ciudades de Brasil, que ya ha demostrado, empezó a finales de junio, ya ha demostrado que es un potencial grande para atraer turismo hacia Panamá. Y estamos trayendo un importante número de turistas de Florianópolis. Raleigh-Durham es un buen destino para turismo y para negocios también para nuestro país. Tulum, puras vacaciones. Bueno, y vamos a hablar un poco también de ese turismo interno, pero antes, obviamente, para hacer toda esta apertura de rutas hay que hacer una inversión importante en adquirir nuevos aviones, y ustedes invierten 1.7 billones en la adquisición de nuevos aviones. Creo que tienen 96, 90 y quieren llegar a 100 y algo, 120 en el 2025. Sí, nosotros este año cerramos en Copa Airlines en Panamá. Este año debemos cerrar con 102 aeronaves, que es más de la pandemia, y tenemos cerca de 50 aeronaves ordenadas de los nuevos 737 que nos van a estar llegando en los próximos 4 a 5 años. Y no te doy un tiempo exacto porque depende de las entregas de la Boeing. Claro. Que están un poco atrasadas ahora mismo. Pero dependiendo de esas entregas, nosotros en 5 años podríamos estar en 150 aeronaves fácilmente, si todo va bien en la economía del país y de la región. Nuestros planes son bastante agresivos. Eso es lo que estoy viendo. 150 no quiere decir que los planes de expansión son importantes. ¿Por qué es tan importante para ustedes tener aviones de última generación? Sí, son más eficientes en costos, son más fiables en cuanto a su cumplimiento de horarios. Copa tiene uno de los índices más altos del mundo en la industria de aviación de puntualidad y de no cancelar vuelos. Y una flota nueva ayuda a eso. Aunque tenemos también un equipo maravilloso de operaciones técnicas o de mantenimiento, estamos en el corazón de nuestro centro de mantenimiento. Nuestro equipo es en verdad un ejemplo en la industria. Se han ganado reconocimientos constantemente de la Boeing, de la General Electric, de nuestros principales suplidores, y mantienen esos indicadores tan altos que tiene Copa. Son gran parte de eso, pero aviones nuevos nos hacen competitivos, consumen menos combustible, son fiables. También nos permiten volar a destinos más lejos dentro de América y nos permiten crecer. Yo creo que aquí hay datos importantes porque para este año se estima que ustedes cierren con 17.5 millones de pasajeros. Es una barbaridad, 21% más que lo que estábamos hablando antes de la pandemia. Correcto. Realmente, ¿a qué se ha debido esto? La gente le perdió miedo y volaron más de lo que pensaban. Ha habido una estrategia detrás. ¿Cuál es la lectura que hay sobre este crecimiento exponencial? Yo diría 2 factores. Número 1, y agrego otros después, pero número 1, que el movimiento de viajeros luego de la pandemia, especialmente en América Latina, se recuperó más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado. Y segundo, Copa salió de la gatera más rápido que el resto de nuestros competidores en América Latina. Estábamos mejor preparados, por un poco lo que hablamos en el primer bloque, de que estábamos mejor preparados financieramente
y nos recuperamos más rápido en cuanto a traer los aviones nuevamente y ponerlos a volar. Eso significó que también pudimos de vuelta traer a nuestro personal a bordo, digamos. A bordo, exacto, Literal. literalmente, muy rápido. Entonces, nos recuperamos más rápido por esos dos factores. También Panamá ha tenido un repunte en turismo muy bueno. Este año vamos a romper récord. Entonces, eso también nos ha ayudado, por supuesto. Y antes de hablar del turismo, yo creo que poniendo en perspectiva el aporte de Copa a la economía en general, 1.6 billones de dólares que aportan, que es una barbaridad realmente entre instituciones gubernamentales, el fisco, proveedores locales que están en los aviones, planilla, tienen 7.000 colaboradores y con todo este crecimiento leía que ustedes estiman que por cada avión nuevo que sale al mercado es un aproximado de 70 personas más que entran a la compañía. La visión a futuro es de muchísima contratación. Correcto, sí, y menciono algunos datos, pero la aviación, según economistas internacionales, según Oxford Economics, un estudio que hizo para IATA en 2019, la aviación en general en Panamá, más el turismo que llega por vía aérea, contribuye más del 14% del Producto Interno Bruto del país. Y de eso Copa es como el 85%. Este año, eso fue 2019, pero en 2024 ya estamos por arriba, en pasajeros, en vuelos, en personal, etcétera. O sea, la contribución debe ser mayor. Claro, y en turismo específicamente, y hablando de turismo, recientemente, porque mucha gente puede decir, Copa sí, pero viene, pero la gente se queda, no se queda, se abrió este programa de Stopover que permite a los pasajeros que vienen de escala mantenerse en Panamá sin costo adicional. Hemos visto que esto ha sido exitoso también en hubs en Europa. Cuéntenos un poco el beneficio, no solo para el pasajero, sino para el país, para incentivar un poco el turismo del país. Ok, voy a ese porque ese es bien importante, ese programa, y está teniendo mucho éxito. Pero mencionaste la cifra de 1.6 billones o 1.600 millones de dólares. Eso es lo que gastamos en la economía de Panamá, gastos directos, aparte de la contribución que mencioné, que eso es parte de eso. Y son el empleador número uno de la empresa privada. Sin duda, estamos por arriba de las 7.000 personas en Panamá solamente. Pero la contribución indirecta, porque todos estos vuelos y todo este hub y todos estos turistas que lleguen a Panamá, más del 60% de los turistas que llegan a Panamá llegan en Copa. O sea, más de 1 millón de personas, de turistas, vienen en Copa. Pero esto significa, toda esta conectividad significa mucho más para miles de otros empresarios, comercios y personas en Panamá, inclusive las multinacionales. Es una gran razón por la cual están aquí con sus sedes regionales, por la conectividad del país. Entonces, todo esto tiene un derrame en la economía tremendo. Yo tengo cifras de 120.000 personas alrededor han utilizado el Stopover. En el 23, creo. Fue alrededor de entre 120.000, 130.000 personas, y este año esperamos un número mayor de como 150.000. Claro, yo creo que Copa está poniendo su gran aporte para esta oportunidad, pero cuando vemos el total de la gente que viaja, creo que pudiéramos lograr todavía como país todavía más. Entonces, ¿qué desafíos? Yo creo que hay una persona que conoce el turismo en este país, de usted. ¿Qué desafíos todavía tenemos como país? Si me puede mencionar de repente 3. Sí, mira, para que realmente podamos despegar. Sí, el Stopover, para los que no lo conocen, significa que el pasajero que va de Sudamérica, digamos, a Norteamérica o al Caribe, o de Norteamérica a Sudamérica, cualquier pasajero conectando en el Hub de las Américas en Panamá, puede quedarse en Panamá por la misma tarifa, no tiene que pagar un centavo más en su tarifa. Aprovechala, y si encontró una super tarifa de Brasil a Cancún, o de Argentina a Miami, o de Nueva York a Chile, puede usar esa misma tarifa y quedarse en Panamá y hacer turismo en Panamá. Es un gran programa, ha sido reconocido internacionalmente y este año va a ser cerca del 8% de los turistas. Pero, ¿por qué se van a quedar de verdad? Se van a quedar de verdad no porque Copa les ofrezca el Stopover, se van a quedar porque Panamá sea un imán, porque Panamá les atraiga. Al final del día, necesitamos para que les atraiga? El atractivo de Panamá es lo importante. Entonces, número uno es que el país ya tiene muchos atractivos y tiene que seguirse promocionando. Promptura ha hecho una labor maravillosa promoviendo Panamá, y por eso vamos a romper récord de turistas este año.
Si vamos al casco, está lleno de turistas todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, pero número uno, Panamá tiene que promover si ya eso está ocurriendo. Y consistencia en el mensaje, que creo que no Para lo eso hemos se tenido. creó PromTour, para que sea haya la consistente el consistente, mensaje. Estamos independientemente del logrando gobierno. eso ahora mismo y confío que va a seguir. Número dos, el país en sí tiene que cuidarse, tiene que ser atractivo, porque no hay mejor propaganda que la que hagamos nosotros mismos hablándoles a otros. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que viste una propaganda de París, Francia? Ellos no tienen que hacerse propaganda, todo el mundo conoce ese lugar y todo el mundo quiere ir. Entonces, Panamá debe alcanzar ese punto donde los mejores... y ahí voy a hacer un paréntesis con el video espectacular que tienen ustedes. En los aviones, busca en los parte aviones, de eso. es una belleza. Vamos a poner parte del video. Entonces queremos que el país sea cada día más atractivo, queremos invertir en la infraestructura turística, que no haya basura en Panamá, que se resuelvan los otros temas de infraestructura básica en los puntos de atractivo turístico. Hablamos del servicio, pero en verdad los panameños somos más amables y más cálidos de lo que nos imaginamos, y eso lo vemos en los aviones de Copa todos los días. Entonces, pero tenemos que hacer mucho a lo interno para que cada día seamos un mejor destino. Yo creo que hay un tema bien importante una vez que traemos al turista y es el tema de la conectividad interna. Panamá tiene una deficiencia tanto en tierra como por aire de conectarlos. Entonces, un turista que viene aquí, el destino más buscado, que es Bocas del Toro, no es fácil llegar. En ese sentido, ¿qué hace falta para que de repente ustedes, por ejemplo, abrieron la ruta a Chiriquí con vuelo diario? ¿Qué haría falta o está en los planes de poder conectar un poco mejor Panamá y que la gente pudiera llegar a la Riviera teniendo un aeropuerto como Río Hato o a Bocas del Toro donde se falta infraestructura? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que ustedes también pudieran conectar internamente? Sí. Bueno, la Riviera Pacífica está muy cerca y cuando esté el nuevo puente y las obras que se están haciendo en esa parte, creo que se va a poder llegar muy rápido. La gente llega directo. Bueno, sí, y se va a poder llegar, ahí hay aeropuerto. Por eso. Correcto, pero no llegan por avión de Santo Domingo llegan por carro. Claro, llegan directo. Porque tienen muy buena conectividad terrestre. Algún día pudiéramos ver un Miami, Río Bueno, Hato. ahí está el aeropuerto, no hay nada que lo impida. Panamá tiene una política de cielos abiertos con Estados Unidos y con casi todos los países de América Latina. No hay nada que impida que cualquier aerolínea de Estados Unidos o de cualquier otro país ponga tantos vuelos quiera a Panamá. Y internamente la conectividad. Bueno, esa es donde iba. Internamente, Río Hato es muy cerca. Claro. Y estamos haciendo inversiones grandes como país en la carretera. Y eso es lo lógico. En Chiriquí hay buena conectividad aérea, pero vamos a necesitar más conectividad aérea en el futuro. Y hay unas inversiones que este gobierno necesita hacer en el aeropuerto y que están ya al tanto. Yo confío que se van a hacer porque el aeropuerto de David tiene algunas deficiencias que hay que atender pronto y que va a permitir mayor conectividad en el futuro. El reto grande es Bocas. Y es uno de los principales destinos. Boca es un destino fuera de serie, como pocos en la región. Necesita mucha mejor conectividad. En particular necesita estar conectado con Tocumen. Que llegues aquí y te puedas montar un avión. Ahora, la conectividad no es con los aviones de Copa. Los aviones de Copa son muy grandes para el destino Bocas. Pero hay aviones muy buenos de 70 pasajeros, por ejemplo, turbohélice. Pero el aeropuerto de Bocas necesita una inversión importante porque ahora mismo no cumple con ciertos estándares para poder tener una operación, digamos, de conectividad internacional. Donde se hagan las inversiones en el aeropuerto, yo no dudo que vamos a buscar en conjunto, porque si conectamos el aeropuerto de Bocas al Hub de las Américas, va a ser un boom. Los resultados van a ser soñados y no tengo ninguna duda de eso, porque así como Copa ¿podremos vende, ver esto en los próximos años? Tenemos que apuntar a eso, porque así como Copa vende Barbados, Saint Martin, Bahamas, Aruba, Curazao, no estoy hablando de los destinos grandes como Punta Cana y Cancún, todas estas islas del Caribe, podemos vender igualito Bocas, pero necesitamos conectarlo con el mismo aeropuerto, no hay que mudarlo, pero hay que arreglarlo de forma importante. La Autoridad Aeronáutica Civil, el capitán Bárcenas está muy claro y yo confío que se van a dar esas inversiones y luego trabajamos en conjunto con aerolíneas que operen los aviones correctos
y buscamos un acuerdo para conectar los dos aeropuertos. Bueno, yo creo que ese sería de verdad un gran avance para Panamá. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, ¿dónde sale tanta gente? ¿Cómo preparamos a la gente en una industria tan específica como es la aviación en un hub de las Américas? Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa desde Tocumen, en los hangares de Copa Airlines, con Pedro Heilbron en esta edición especial de Perfiles 360. Ya volvemos. Continuamos con esta interesante entrevista con Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, y estamos hablando de este mundo de la aviación y todo lo que involucra el turismo, pero evidentemente una de nuestras deficiencias quizás que hemos tenido que trabajar como país, y yo creo que la empresa privada hace una cuota importante, es el tema de educación. Y en una industria tan específica como la aviación, no solo vale con capacitar al personal, sino crear ese semillero. Y eso ustedes yo creo que lo han entendido muy bien y tienen 3 academias sin fines de lucro, una, la otra gratuita, o sea, toda una estructura para pilotos, para técnicos y mecánicos, para cabina. Cuéntenos esa visión también que tuvieron y la importancia de estas academias para la compañía. Sí, fue un tema ganar-ganar. Cuando nosotros empezamos a crecer de una forma mucho más significativa, digamos, donde pusimos el pie en el acelerador, nos dimos cuenta obviamente de dónde viene la gente, porque Panamá es un país pequeño, no podemos cambiar eso, somos un país en población pequeño, y para las profesiones en aviación no todo el mundo califica. No todo el mundo puede ser un piloto de aerolínea comercial de un 737. No todo el mundo tiene el talento necesario para ser un técnico aeronáutico, un mecánico de aviación. No todo el mundo tiene las habilidades y el carácter para servir a millones de pasajeros todos los años y ser tripulantes de cabina, por ejemplo. Entonces teníamos que buscar formas de desarrollar el personal necesario para estas profesiones. Y a la vez también el ganar-ganar es dar la oportunidad a que más panameños y panameñas pudieran aprovechar este crecimiento que estaba generando Copa. El tema de pilotos, empiezo con ese, es complicado. Ese sin fines de lucro, ni siquiera ustedes... Sí, es que es complicado porque empezamos a entrevistar a pilotos graduados de diferentes academias en el país y fuera del país. Y un porcentaje muy bajo calificaba para entrar a Copa, porque pues la academia que le dio este entrenamiento no se lo dio necesariamente pensando que iban a ser pilotos comerciales de Copa. Claro. Pueden ser pilotos privados en un pequeño Cessna, cada uno tiene un interés diferente. Y crean esto para poder crear que más jóvenes panameños pudieran tener esta oportunidad. Creamos ALAS, una academia que la creamos en conjunto con una universidad de Estados Unidos, inicialmente con los más altos estándares internacionales, y lo que significa sin fines de lucro es que es a costo, y no solo eso, tiene programas de becas, de subsidios, etcétera, etcétera, que permiten que inclusive tenemos un porcentaje alto de estudiantes que no están pagando un centavo. Quizás tengan algunas deudas que una vez que empiecen a trabajar las van a pagar sin problemas. Otros tienen gran porcentaje de la academia, del costo de la academia cubierta, y todos tienen garantizado su trabajo en Copa porque todos los filtros se hacen antes de entrar a la academia, antes de entrar a ALAS, y han tenido sus filtros de actitud, de aptitud, sus pruebas de conocimientos, todo lo demás. Una vez que entran a ALAS, todo lo que tienen que hacer es meterle el tiempo y el esfuerzo. Y de los cerca de o más de 200 alumnos que se han graduado, son muy pocos. Estamos hablando de 2 o 3 solamente que no son pilotos de Copa hoy en día. Increíble, y eso está en Ciudad del Saber, ¿no? Eso está en Ciudad del Saber, está en Albrook también. La parte de los simuladores está en Ciudad del Saber, y las aeronaves de entrenamiento están en Albrook.
por eso la estamos renovando. Hemos hecho una inversión grande y nos están llegando aeronaves nuevas de paquete para renovar toda la flota de alas, pues son aeronaves más costo eficientes. Vamos a poder dar más horas y bajar el costo aún más. Y también tienen ATA, que es para técnicos y para que les todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sí, ATA, y si ves por aquí jóvenes con camisetas verdes, son estudiantes de ATA haciendo su parte de práctica. ATA es un programa muy bonito, porque también vimos que necesitábamos más mecánicos de aviación, porque queríamos traer a Panamá los mantenimientos pesados que antes hacíamos fuera de Panamá. Y hoy en día podríamos todavía estar haciendo estos mantenimientos en San José, Costa Rica, en El Salvador, en Brasil, en Estados Unidos, donde los hacíamos antes. Pero decidimos traer el equipo de operaciones técnicas. En verdad no fue mi idea, fue la idea de ellos, que un día vinieron a la oficina y me dijeron, aquí tenemos el talento y podemos hacer esos trabajos aquí en Panamá, generar muchos puestos de trabajo para jóvenes panameños. Pero tenemos que capacitarlos, tenemos que entrenarlos. De ahí nace ATA, es una escuela, una academia de técnicos aeronáuticos gratuita. Los jóvenes, la mayoría los reclutamos de escuelas vocacionales en Panamá. Son jóvenes que no conocían de esta posibilidad y que no tenían la mayoría un rumbo claro. Y ahora se les presenta esta maravillosa oportunidad de capacitarse gratis y de empleo. No solo eso, les damos un dinero, le damos un viático mensual para que ellos les damos el transporte y un viático para que tengan cómo alimentarse, no tengan cómo salir a buscar un trabajo, porque no pueden simplemente estudiarse. Queremos que se enfoquen. Es un programa 2 y 4 años. A los 2 años sacan una licencia, a 4 años sacan otra licencia y estudian y trabajan a la vez con alguien que los supervisa, son asistentes. Es un programa fabuloso también. Tenemos cerca de 200 personas graduados de ATA, tenemos más de 100 estudiando ahora mismo. Igual en ALAS tenemos más de 100 jóvenes estudiando. Y también la tercera academia, que es la de servicio de cabina, ¿no? La de tripulantes de cabina, en poco menos de un mes, en 6 semanas, preparamos jóvenes de 0 a tripulantes de cabina. Buscamos jóvenes. En Panamá está lleno de jóvenes talentosos, con una vocación por el servicio maravillosa, que a veces no le damos suficiente mérito, pero lo tenemos. Copa gana continuamente, constantemente, todos los años, reconocimientos internacionales por el servicio a bordo. La puntualidad, el servicio. La puntualidad, la eficiencia, el servicio a bordo. Estos jóvenes panameños tienen la disposición de servir. Hablan 2 idiomas, algunos inclusive 3, porque les damos clases de portugués también. Claro, por el mercado. Y tenemos academias en Copa de Idiomas, donde les damos inglés, portugués, a quien quiera. O sea, el tema de la capacitación, digo, de verdad que es un ganar-ganar, porque en un país tan pequeño, si ese semillero no se hace, tampoco se puede crecer, pero al final se le están dando unas oportunidades. Y el talento panameño necesita la oportunidad, porque las personas en verdad que tenemos personas muy buenas en este país con mucho potencial y les damos la oportunidad de no solo una carrera, sino de crecer en esa carrera o en otra. Y es una empresa que sigue creciendo. Estamos viendo nada más la cantidad de aviones y la cantidad de personas que aproximadamente contratan por avión. Y con ese crecimiento que hemos hablado, en 4 años o en 5 años vamos a necesitar vamos a ser más de 10.000 personas en Panamá. Increíble. Hay algo también que a mí me marcó mucho porque lo he hecho 2 veces al inicio de mi carrera, hace muchos años, y sé que lo continúan haciendo, creo que cumple 30 años, y es el viaje inolvidable. Ese viaje donde niños vuelan por primera vez. Esta es una tradición de Copa. ¿Cómo nació esta tradición? Y todavía la continúan haciendo. Y te he hecho 2 cuentos adicionales. La tradición sigue después de 30 años. Nuestra directora legal, Ivette Franco, es la directora del viaje inolvidable. Ella y su equipo de voluntarios le ponen un entusiasmo tremendo y yo creo que empiezan a planificar el viaje inolvidable el día después del viaje inolvidable. Y este año, en efecto, es un aniversario muy importante. Sabemos que hemos impactado la vida de muchos jóvenes en el país. Tenemos una primera oficial
que fue parte del viaje inolvidable. ¡Qué increíble! Fue una de las niñas que nunca habían volado y que quizás la aviación era solo un sueño hasta que se montaron en un avión. Es primer oficial de Copa hoy en día. Y tenemos un ingeniero aeronáutico haciendo grandes cosas aquí en el área de operaciones técnicas, que también estuvo en un viaje inolvidable. Adonis se llama, porque siempre llevamos al niño símbolo de la Teletón. Y él fue un niño símbolo de la Teletón en el año que le tocó y estuvo en el viaje inolvidable. Y hoy es un tremendo ingeniero aeronáutico haciendo grandes cosas. Y cuando lo contratamos, nadie sabía la historia de Adonis. Nos contó el cuento después y fue como que wow. Qué bonito. Yo creo que eso es algo emblemático, además del torneo que hacen todos los años, donde recaudan fondos a través de ejecutivos y todo el torneo de golf de Despega Copa para varias organizaciones, ¿no? Sí, Copa es una empresa muy importante para nuestros suplidores, pues por nuestro tamaño. Y tenemos este torneo de golf que es de recaudación. Lo lidera el equipo de operaciones técnicas, Rafael Zamudio, su vicepresidente, y todo su equipo le mete mucha alma y corazón. Y yo no me equivoco, si después de la Teletón podríamos ser el evento de mayor recaudación para obras sociales en Panamá, y tenemos por lo menos 6 ONGs que se benefician de este torneo. Directamente de Directamente. Este torneo. Bueno, vamos a hacer una pausa, se nos acaba el programa, creo que tenemos que hacer un par de preguntas antes de despedirnos sobre el liderazgo y también sobre el futuro de Copa y el futuro de Pedro Heilbron. Eso lo haremos cuando regresemos, al regresar en esta edición especial de Perfiles 360. Estamos ya en la parte final de esta edición especial de Perfiles 360 con Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines. ¿Dónde ve a Copa en los próximos 10 años y dónde se ve usted en los próximos 10 años? Bueno, 10 años es bastante en la aviación. Pero ustedes planifican todo bastante. Sí, definitivamente. Pero tenemos órdenes de aviones para los próximos 5. Y puedo hablar de los próximos 5 sin comprometernos a 10. No con ciencia cierta, pero nosotros vemos que todavía tenemos muchas oportunidades de seguir fortaleciendo a Panamá en su liderazgo como el principal hub de conectividad en las Américas. El hub de las Américas puede crecer más. Más vuelos diarios. ¿Nunca se verían todavía o no están los planes hacer un transatlántico? No, yo no diría nunca porque uno nunca debe decir nunca, pero nuestra misión sigue siendo conectar las Américas, porque hay muchos más destinos, vuelos diarios. Es también algo que fortalece a Panamá, pero sí seguiremos contribuyendo con las aerolíneas europeas, con todas las aerolíneas europeas que vuelan a Panamá. Tenemos acuerdos de conectividad, inclusive tenemos iniciativas con el gobierno que lo activaremos ahora con las nuevas autoridades, de buscar a otras aerolíneas europeas, convencerlas de que venir a Panamá y conectar con Copa es una buena decisión, y queremos traer más aerolíneas y hemos tenido muchas conversaciones. ¿Y usted en 10 años? ¿Eso sí sabe los planes? Bueno, en 10 años voy a tener bastante mayor edad. Ya está plan. Entonces, no sé, pregunto. Yo espero, mira, esta compañía es una empresa de líderes. Tenemos gente excelente, tenemos mucho trabajo en equipo. El relevo generacional. Mucho trabajo en equipo, tenemos muy buena comunicación. En verdad que tenemos personal de mucha capacidad. Y yo lo que te puedo decir con eso es que el liderazgo de Copa embona con el liderazgo de los vicepresidentes, los directores, los gerentes, los supervisores, los agentes unos, todo su equipo. Y Copa tiene la fuerza de seguir haciendo las cosas bien, porque nuestro personal es excelente y maravilloso. Y a veces cuando me voy de vacaciones los resultados son hasta mejores. ¿Se da cuenta que se puede coger? Bueno, y hablando de vacaciones, ¿Pedro Heilbron viaja más o menos de lo que la gente se imagina? Depende de la racha. Te puedo decir que en el último mes y medio he estado viajando 2 veces por semana. ¿Y eso es mucho o poco en su media? Eso es bastante. Yo lo veo bastante. Cuando Pedro Heilbron viaja,
Llegué de viaje ayer y tengo viaje mañana. Ah, bueno, lo agarramos justo. Cuando se monta un avión, Ajá. entra de incógnito o todo el mundo empieza, llegó el señor Pedro, saquen o usted llega de incógnito. Bueno, ¿Cómo es la situación? como te mencioné, en Copa nos consideramos la gran familia Copa. Todos nos comunicamos mucho, nos reunimos frecuentemente, compartimos en muchas situaciones diferentes. Entonces la mayoría de las personas me conocen, pues por eso. No puede irse de incógnito. No, sin duda. Y siempre conversamos en las aeronaves y son buenas oportunidades. ¿Cómo quisiera ser recordado en la historia de Copa Pedro Hellman? ¿Cuál es el legado que le gustaría dejar? Mira, esto es una respuesta que quizás te sorprenda, porque la escuché, no la inventé yo. La escuché hace mucho tiempo, la leí en algún libro hace mucho tiempo y tiene mucho sentido. Quiero ser recordado con cariño y buena onda, pero no quiero ser extrañado. En otras palabras, yo quiero que la compañía, el día que yo no esté aquí, sea todavía mejor. Y nadie tenga que decir, cuando Pedro estaba, las cosas eran así, o cuando Pedro estaba, nos iba mejor, no. Yo quiero ser recordado, sí, con cariño, no extrañado, porque yo espero que las cosas sean aún mejor y la gente diga, wow, seguimos surgiendo, seguimos haciendo las cosas bien. Qué buena respuesta. Usted sale siempre en el ranking número 1, Merco, el líder número 1 de Panamá. ¿Cuáles son esas 3 cualidades que usted se fija o que le gusta practicar como líder o que se fija cuando tiene un líder alrededor? Bueno, yo en Copa y de personas con las que he trabajado en Copa, he aprendido mucho. Y del personal de Copa sigo aprendiendo todos los días. Yo no llegué aquí, digamos, con un librito de la parte humana. La aprendí a los golpes al comienzo y porque tiene mucho sentido. Ninguna empresa puede ser exitosa si su gente no está motivada y satisfecha. Eso es así de sencillo, no es un cliché, no es hablar bonito. Para que una empresa tenga éxito, empieza por la gente. Y eso lo aprendí muy temprano con personas que estaban un poquito más desarrolladas en ese tema. Yo venía con la parte financiera en mente. Y yo diría que número 1 es tratar bien a las personas, tratarlas como uno quisiera ser tratado, tratarlas como parte del equipo, tener comunicación directa, constante. Eso es número 1. Número 2, hay que liderar con el ejemplo. Uno no puede pedirle a las personas, y a todo nivel, vicepresidentes, directores, al personal, a nuestros excelentes técnicos que están, uno no puede pedirles que sean de una forma y luego uno es diferente. Uno tiene todas las facilidades y no estamos apoyando al personal de la misma forma. Uno tiene que liderar por ejemplo. Igualmente en el trato. Y lo tercero que funciona muy bien en Copa es la comunicación. Todos queremos saber hacia dónde vamos, cómo nos va y hacia dónde vamos. Sobre todo que aquí compartimos los resultados. Cuando la empresa tiene buenos resultados, comparte una parte con el personal. Y eso es algo bien importante para todos. Entonces tenemos que compartir también esa comunicación, cómo nos va. Claro. ¿Y qué podemos hacer para mejorar y llegar a esos resultados, a esos logros? Entonces, yo diría que aquí trabajamos muy unidos y no somos perfectos, nadie es perfecto, pero tenemos que estar siempre preparados para pues, arreglar las cosas y mejorar cada día. Bueno, quiero darle las gracias. Yo sé, y lo sé por experiencia propia, que usted no da muchas entrevistas. Yo he esperado muchos años para que se sentara aquí y lo sabe. Y le quiero agradecer por haber estado aquí, por habernos dedicado el tiempo, por habernos traído al corazón de donde salen estos aviones, donde se le dan las instalaciones a estos aviones. Tengo 20 segundos para cerrar. Quiero dejarlo con un mensaje final, quizá para usted, ¿cuál es la clave del éxito para poder llegar a una posición de liderazgo como la que usted tiene? Mira, algunas cosas quizás sean repetitivas, pero hay que meterle mucho trabajo a lo que uno hace. No hay un camino fácil. Descansando 24/7 no se logra. Segundo, uno nunca puede dejar de aprender.
Eso es constante. Y tercero, uno tiene que rodearse de las mejores personas. Claro que No hay sí. ninguna otra fórmula. Bueno, con estos consejos de Pedro Heilbron, el CEO de Copa Airlines, le damos las gracias por habernos atendido, por haber estado acá, por habernos abierto las puertas de esta empresa y esperemos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros esta entrevista. Gracias, Pedro. A ti, ha sido un placer. Ha sido un placer, de verdad que sí. Igual. Gracias. Chao. Será hasta la próxima.